Silvana Arriagada, yo soy la coordinadora de vinculación con el medio de la Facultad de Educación, ¿ya? Y en nombre de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas, les estoy dando la más cordial bienvenida a la sexta escuela FEDUTLA, que es la versión invierno en estos momentos, ¿ya? El subtítulo, como la bajada que hemos dado con este año para esta escuela de invierno, tiene como subtítulo Nuevas ideas para nuevos tiempos, ¿ya? Ustedes se van a ir dando cuenta por qué dimos ese subtítulo. La escuela de la Facultad de Educación fue creada ya por un grupo de colegas, de docentes, ya, en el cual me incluyo, con el fin de fomentar el diálogo y el intercambio de conocimiento entre los docentes que se desempeñan sobre todo en el sistema escolar. Siempre pensamos en ello, pensamos en los centros de práctica. También queremos llegar a los académicos ya de todo el mundo universitario y obviamente a todos los estudiantes de pedagogía del país. Aspiramos también a contribuir a la formación continua de profesores y profesoras a través de una oferta de talleres, de charlas, que en este caso hay algunos presenciales, otros en forma híbrida y que se está desarrollando online. La escuela de la facultad, un poquito de historia, ya surgió en el año 2019 y fue el fruto del trabajo colaborativo entre las escuelas de pedagogía que componen la Facultad de Educación, los centros de práctica, las instituciones públicas y privadas también que están vinculadas a educación. Cada una de las versiones que hemos ido organizando, tanto en invierno como en verano, ya se ha organizado en torno a las prioridades que emanan del ejercicio de la docencia en el sistema escolar chileno y la formación inicial docente, ya que está vigente en el país. Estas prioridades las detectamos principalmente a través de encuestas que se aplican al final de cada versión de la escuela, en donde a través de sus respuestas los profesores y profesoras nos dan a conocer las necesidades de perfeccionamiento que tienen. En este caso, ya, y en esta oportunidad, yo voy a presentar entonces el webinar que tiene por título Evaluación de Aprendizaje, que analiza las implicancias de la evaluación formativa continua en el nivel de adquisiciones y los resultados de aprendizaje de la población escolar. El webinar se encuentra a cargo de don Jorge Valdivia, que ustedes ya lo ven en pantalla. Él es profesor de Educación Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es doctor en Ciencias de la Cultura Física por la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte de La Habana, en Cuba, y actualmente es docente investigador en la Escuela de Pedagogía en Educación Básica de la Universidad de las Américas. Les recuerdo también que ustedes pueden ir formulando sus preguntas a través del chat, pero también Jorge va a dejar la última media hora de su exposición para la conversación y para poder ir abordando las preguntas que ustedes tienen. Entonces, Jorge, dejo con ustedes a Jorge Valdivia, ya, y les deseo que pasen una linda jornada de perfeccionamiento. Adelante, Jorge. Muy buenas tardes, los saludos desde Santiago de Chile, en Santiago Centro, a todos y todas los asistentes a este webinar que es organizado por la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas. El ser humano aprende de verdad solo aquellas cuestiones que le causan significado, que le provocan sentido, y en ese sentido todos los otros tipos de aprendizaje que tienen que ver con el manipular, el memorizar, no tienen tanta significación como el aprendizaje significativo. Y en esa lógica, este aprendizaje significativo se construye mediante diversas relaciones. Estas pueden ser con conocimientos previos o producto de las nuevas experiencias formales e informales de aprendizaje que va viviendo cada ser humano. En tal sentido, tanto la literatura nacional como internacional, el marco regulatorio que
que norma las políticas educativas en nuestro país, ponen un fuerte acento en desarrollar la capacidad reflexiva, crítica, el pensamiento en profundidad de los alumnos, y también insta a los docentes para que tengan una visión crítica y reflexiva de sus propias prácticas pedagógicas. En tal sentido, la evaluación desde su sentido más primario busca que el estudiante obtenga información y sepa qué tanto aprendió producto de un conjunto de estímulos formalizados generalmente en una institución educacional. Esto principalmente se da, esta pregunta, en aquellos centros educativos o en aquellos currículum donde ponen en el centro del quehacer docente educativo al estudiante. Por su parte, en la evaluación continua, que se encuentra presente durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene algunas utilidades que es importante que todos tengamos presente al momento de organizar, de intervenir y de evaluar a nuestros educandos. En primer lugar, que el escolar aprenda a identificar sus errores, complementado con una gestión pedagógica contextualizada por parte del profesor, de tal manera de abordar las diversas dificultades de aprendizaje que se puedan visibilizar. Por otra parte, está la posibilidad de potenciar de manera constante el nivel de logro y los comportamientos de acuerdo a la tarea, que son asociados principalmente con los comportamientos de disciplina que tiene el estudiante en el aula. Por otro lado, esta evaluación continua retroinforma, retroalimenta, retroacciona por sí mismo para poder levantar las necesidades de aprendizaje que tiene la población escolar y con ello polarizar la atención en aquellas cuestiones que son más endelebles, más débiles, que debe superar el escolar durante el continuo del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por otro lado, la evaluación continua permite al profesor asumir estrategias que van en la dirección de mejorar la calidad de su gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje. En esa lógica, la evaluación formativa subyace a diversos paradigmas de evaluación, entre ellos la evaluación formadora, la evaluación integradora y la evaluación para el aprendizaje. Asuntos que se encuentran implícitos dentro de todo el marco normativo que regula la evaluación escolar en nuestro país. La evaluación formativa se debería desarrollar durante todo el continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje. No tiene un posicionamiento temporal específico ni especial que se le pueda otorgar de acuerdo a esta nueva visión que surge a partir de los nuevos cambios desde el año 2000 en adelante. En ese sentido, la evaluación formativa permite al estudiante identificar el error, saber cómo superarlo, y por otro lado, informa al profesor cómo poder mejorar la calidad de sus prácticas pedagógicas. No se trata de solamente auditar, encasillar al alumno en una categoría numérica o conceptual para poder cumplimentar toda la perspectiva que tiene y el sentido pedagógico que tiene la evaluación bajo esta mirada. En ese sentido, la evaluación formativa, como lo decíamos anteriormente, se debe entender desde el comienzo del desarrollo de una unidad, ya no con una mirada solamente diagnóstica, sino que los insumos que se puedan recoger producto de la observación, la identificación de conocimientos previos, sirvan como un insumo importante para poder planificar la enseñanza a partir de esos elementos que fueron recolectados producto de la evaluación formativa inicial. En ese sentido es muy importante analizar algunos aspectos que tienen que ver con la tarea
que a nuestro entendimiento son claves para poder favorecer las tasas de implicación, de compromiso, de actividad del estudiante durante la clase y desterraron en gran parte los comportamientos ajenos a la tarea. Por lo mismo, la tarea la podríamos desagregar en distintos niveles de complejidad, entendiendo que la complejidad de la tarea la otorga el docente y la dificultad de la tarea la percibe el estudiante. Por tanto, cuando las tareas el alumno las percibe demasiado difícil o demasiado fácil, es probable que se desconcentre y que pierda atención en el sentido proyectivo que tiene el objetivo de aprendizaje que está desarrollando el profesor en ese momento. Por tanto, lo ideal es ubicar las tareas para que la mayoría o todos los estudiantes a cargo tengan experiencias de éxito, y eso implica favorecer toda la integralidad del yo que se compromete para poder tener éxito pedagógico y cumplir con las demandas que tiene la lección de clases. La evaluación ha evolucionado a partir del año 2000 ostensiblemente. Esto se puede desprender en la revisión de la literatura, como también en los preceptos que señalaba recién, que son formulados por el marco regulatorio nacional, y podemos visibilizar en pantalla un ejemplo muy concreto que tiene que ver con cómo han modificado las categorías, los rangos, los estatus, los periodos, los lapsos que son valorados en los indicadores de evaluación en una escala generalmente creciente. Esto ha cambiado ostensiblemente producto de la evolución que ha tenido este continuo proceso de evaluación. Veíamos que generalmente recurríamos a este tipo de escalas: excelente, muy bueno, bueno, regular, deficiente, destacado, bien logrado, mínimamente logrado, deficiente, para poder rotular esos tramos o esos rangos cualitativos o cuantitativos en que comparábamos el comportamiento de un indicador luego de tener el levantamiento de los criterios que sirven de marco de referencia para poder fijar la atención en el momento de la medición. En esa lógica, la evaluación formativa propone otro tipo de categoría, entendiendo que ya el trato que tiene el estudiante tiene que ser completamente distinto a la visión tradicional de la evaluación. Nos podemos dar cuenta que algunos ejemplos de escala plantean que lo más deficitario que podría presentar el estudiante es el suspenso, no lo sé, no lo entiendo, desde aquí solo se puede mejorar. Si usted puede darse cuenta, no hay ninguna adjetivación que rotule el comportamiento que ha logrado el estudiante en algún momento. Y así va en ascenso. Si usted sigue lo que está plasmado en la pantalla, el estudiante puede deducir que conoce poco o un poco la materia, la comprende bien y se lo podría explicar a un compañero. Situación que nos parece la más interesante de poder rescatar cuando nos encontramos con estudiantes que tienen un nivel de destreza superior que el resto de sus compañeros. Y hacerle este tipo de consultas para poder servir como referente y ayudar al resto de sus pares en la consecución del éxito pedagógico. Esto de explicar cómo lo ha hecho y sobre todo qué es lo que ha hecho para hacerlo, cómo lo ha hecho, cómo lo observan los demás. Y también existen escalas que también tienen este carácter formativo, que van de manera creciente señalando que vamos por un buen camino, magnífico trabajo, estamos a punto de lograrlo,
y excelente conseguido a la perfección. Notablemente hay una diferencia entre las categorías que se utilizaban convencionalmente con aquellas que se promueven mediante la literatura para ser consideradas en las escalas de evaluación formativa. Sin duda alguna, la evaluación formativa genera una serie de beneficios que mejoran ostensiblemente la calidad del proceso docente educativo. En primer lugar, lo que se refiere a la enseñanza. En la evaluación formativa se exige un poco más al docente para que se concentre en cada elemento y en la situación de aprendizaje que requieren los estudiantes de acuerdo a la clase en que se encuentren. La evaluación se lleva a cabo considerando algunos criterios que son considerados marcos de referencia para fijar la atención en el momento de la medición por parte del docente. El escolar tiene una participación mucho más activa en la evaluación formativa, ya que permanentemente se le tiene que informar el nivel de adquisiciones que va teniendo en contrastación con los objetivos de aprendizaje definidos en el marco curricular o los objetivos que usted ha definido para su clase. La expectativa de logro que ha establecido el docente se transmutan en un referente objetivo y medible que permite identificar cuánto es el nivel de logro que podría alcanzar, cuál es la zona de desarrollo próximo que podríamos aspirar, entendiendo que esto es un proceso individual y la necesidad de aprendizaje también es un asunto individual. Por otro lado, se da un fuerte acento en la evaluación formativa, en la autoevaluación, de tal manera que los alumnos aprendan progresivamente a mirarse a sí mismos y poder confrontar cuáles son las expectativas que tiene el docente a cargo con las realizaciones, con la calidad de su trabajo, con el comportamiento que él despliega durante las lecciones. La orientación permite que el docente establezca objetivos que sean alcanzables para la población escolar, regulados por indicadores de logro, en las cuales él va a sopesar cuánto aprenden y cuánto no han aprendido la población escolar que se encuentra a su cargo. Por otro lado, la calificación está integrada durante todo el ciclo educativo, pero no resulta lo más importante. En la evaluación formativa resulta importante el proceso, el progreso y el producto. Esa fusión de tres elementos relevan a posiciones privilegiadas a la evaluación formativa. Por otro lado, la calidad del aprendizaje permite que se polarice, se focalice la atención en algunos elementos que han sido identificados como deficitarios y que resulta premiante generar las tareas en contexto de acuerdo a esa demanda premiante que presenta la población escolar. Y por otro lado, este valor superlativo que tiene la retroalimentación dentro de la evaluación formativa, porque se convierte en un extraordinario recurso pedagógico que debe ser explotado durante toda la lección y relevado a posiciones primarias durante los ciclos educativos y durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Principalmente aducimos a la retroalimentación que sea afectiva y efectiva. Con eso queremos decir que las apreciaciones con cierta ambigüedad o que tienden a rotular, a descalificar el comportamiento que presenta el escolar, niegan el sentido formativo que tiene la retroalimentación. Tal como lo señalan Muska, Moston y Ashworth, la retroalimentación correctiva y descriptiva es la que favorece más la atención y el nivel de adquisiciones por parte de la población escolar. Y eso aquí implica que los docentes aprendamos a identificar el error
y sugerir cómo superar el error que hemos observado. Para eso resulta tremendamente importante que los profesores tengan un conocimiento a cabalidad del contenido que pretenden desplegar durante las sesiones de clase. En la relación convergente que debe existir entre el docente y el estudiante en cada acto educativo, es necesario que el profesor se retroinforme a sí mismo cuánto saben y cuánto no saben los y las estudiantes que se encuentran a su cargo. Para ello surge esta propuesta de utilizar preguntas que gatillen respuestas diversas en los estudiantes, de tal manera de constatar cuánto están aprendiendo los escolares y qué se requiere reforzar para que la gran mayoría aprenda lo que se pretende que aprendan. En tal sentido, Silvestre y Silverstein, el año 2009, levantan un texto muy interesante que se llama La didáctica desarrolladora. Y en ella nos hacen algunas propuestas de preguntas que le podríamos hacer a los escolares para que gatillen respuestas y poder identificar cuál es el nivel de logro que ellos tienen respecto a lo que se está enseñando. En primer lugar, la pregunta ¿el qué es? Se refiere a la definición del concepto que se está desarrollando y algunas interacciones elementales que podría tener ese elemento que se diferencia de otro en su esencia y en su proyección. En el cómo es, ya nos preocupamos un poco más de las características de ese elemento esencial que definimos en la etapa anterior. Vemos algunas relaciones que pueden ir desarrollándose. Nos preguntamos, en este caso los estudiantes deben respondernos, algunos aspectos particulares de la esencia del objeto que se está aprendiendo. Respecto al cuándo y el dónde, tiene efecto sobre la organización espacio-temporal que debe tener el escolar para poder responder en un aquí y en una ahora, y teniendo en cuenta que lo puede hacer retrospectivamente en un dato histórico o lo puede hacer prospectivamente cuando se requiere culminar, por ejemplo, un trabajo de manera exitosa. Porque es, consecutivamente viene esa pregunta, y esa tiene relación con el vínculo que debe tener, las relaciones que deben existir entre los distintos componentes, entendiendo que se debe ir idealmente del todo a las partes o de las partes al todo, que debe existir una enseñanza que sea proyectiva, idealmente que genere cierta significancia en los estudiantes para poder darle sentido y posterior utilidad en la vida diaria y en la vida escolar. El para qué es asignarle un cierto valor a lo que se está aprendiendo, argumentar, transformar el conocimiento y hacerlo propio, explicarlo, describirlo de manera detallada. La pregunta ahí sí insta a los estudiantes a aprender a levantar conjeturas, suposiciones, hipotetizar. El gran puente para el desarrollo del pensamiento reflexivo, crítico, profundo. Por tanto, en la cúspide de este conjunto de preguntas que sugieren Silvestre y Silverstein, está la presentación de problemas, nuevas situaciones para poder concretar el saber adquirido en otro espacio, induce al pensamiento hipotético deductivo, a la reflexión,
al pensamiento crítico y al pensamiento profundo. Como nos podemos dar cuenta, las preguntas que podemos formular a nuestros estudiantes también se pueden presentar de manera gradual y progresiva, dependiendo del asunto que se esté tratando, su nivel de complejidad y de profundidad. Y lógicamente, las características de la población escolar que tiene a cargo este profesor. En tal sentido, hacemos el siguiente ejercicio. Vamos a vincular algunas taxonomías, cuadros sinópticos o ordenamientos conceptuales en los tres dominios que engloban el desarrollo integral de todo sujeto aprendiz. En el primero nos referimos a la taxonomía de Margaret Simpson, que tiene que ver con el dominio psicomotor. Como nos podemos dar cuenta, en la base de la pirámide está la imitación, es decir, el docente debe realizar acciones generalmente basadas en un modelo y el alumno tiene que replicar ese modelo. Y engarza de manera coherente el qué es, el saber la definición de lo que se está haciendo. Respecto a la manipulación, ya el hecho de que haya fijado un poco la acción que se espera que él realice de manera exitosa, viene la manipulación y podemos preguntarle al alumno, en el caso de ciertos desaciertos, cómo es la ejecución, cómo es el trabajo que debes realizar para poder entregarlo de manera exitosa. En lo que es precisión, ya el estudiante tiene esa capacidad, esa ductilidad de organizarse temporalmente y espacialmente de acuerdo a la necesidad que demanda el contexto áulico. El control, el por qué, ya ha asimilado gran parte del conjunto de andamiajes que tienen relación con un nuevo aprendizaje por parte del estudiante, y podemos decir que ya tiene cierto dominio y puede hacer algunas respuestas vinculadas con los por qué, en el sentido de por qué se inicia de una manera y no se inicia de otra, por qué usted utilizó tal bibliografía y no utilizó otra, entre otros aspectos. Para que lo decíamos, que tiene relación con el valor que tiene, con el otorgamiento que le da este estudiante a lo que está aprendiendo, el valor agregado, puede explicar el valor que tiene comenzar de una manera y no de otra, puede explicar qué es lo que hizo para hacerlo mal o para hacerlo bien, y por último está la creatividad como categoría superlativa dentro de esta taxonomía, que incita al escolar a resolver problemas, a utilizar todos los andamiajes previos y construir sus propias respuestas frente a las demandas que le impone el docente dentro del contexto clase. En el dominio cognitivo utilizamos la taxonomía de Anderson y Krathwohl 2001, que actualiza la taxonomía de Benjamin Bloom del año 1956, y también en la pirámide coloca un asunto muy elemental que es el recordar. Por eso se encuentra en sintonía esta pregunta del qué es, porque el recordar, lógico que tiene que acudir a la memoria y señalar la definición del objeto que tiene relación con el qué es. Después, en el comprender, ya requiere argumentar, contraargumentar, explicar, describir algunas cosas, y están asociados con esta pregunta, con el
cómo es, porque aquel sujeto que pueda declarar cómo es el asunto, podemos verificar si comprende o no comprende lo que le estamos enseñando. El cuándo y el dónde permite que el estudiante aprenda cuándo debe aplicar un vocablo, una palabra, un parafraseo, una cita, una letra, un punto, una coma. Si bien es cierto, esto es heterogéneo, pero se encuentra en sintonía con esta posibilidad de preguntar y saber qué preguntar para poder retroalimentar al estudiante. En el por qué ya requiere una categoría mucho más superior, que es el analizar, que tiene que ver con desfragmentar un todo en partes para poder unirlos posteriormente y explicarse mediante la síntesis el conjunto de relaciones y cuál es la globalidad del asunto que se quiere enseñar por parte del profesor. El evaluar dentro de las categorías superiores y que están relacionadas con las habilidades de pensamiento superior, tienen que ver con el valor que tiene el asunto que está aprendiendo, el desarrollo de este pensamiento crítico, profundo, reflexivo. El evaluar implica que el sujeto aprende a hipotetizar también, aprende a establecer relaciones causa-efecto, sustancia-fenómeno, sustancia-accidente, el estado inerte al estado activo. Puede evaluar o puede el profesor motivar al estudiante que haga uso de esta categoría con las preguntas que y sí y para qué es. Y el crear, al igual que Margaret Simpson, lo coloca en la cúspide Anderson y Cradwell, porque una de las habilidades superiores más complejas de desarrollar y una buena técnica metodológica para poder incitar a los alumnos que creen es mediante problemas, porque ya él tiene un recorrido de conocimientos previos que le permiten asentar base de acuerdo a este nuevo conocimiento que él está construyendo. Y por último, la taxonomía del ámbito afectivo de Cradwell. Son pocas las taxonomías que existen en el dominio afectivo, al menos yo que conozca. Esta es una de las más usadas. Y la primera categoría que se encuentra en la base es la recepción. Es decir, la aceptación de lo que es, que no es otra cosa más que lo que esencialmente es, que se diferencia de lo demás. Acá hay juego. Por otro lado está como segunda categoría la respuesta. ¿Cómo es? Ya no solo nos interesa la definición de un constructo determinado, sino que lo que interesa es saber la esencia, por qué debemos comportarnos de una manera y por qué no nos debemos comportar de otra manera dentro del contacto áulico principalmente. Y ahí se genera un tercer estadio, que es la valoración por parte del escolar, y la pregunta que se encuentra en sintonía: ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y en ese sentido encaja, pero de manera convergente, cuando se requiere entrar en ese nivel afectivo. Las preguntas se encuentran muy en sintonía para poder rescatar aquellos elementos que están dentro del pensamiento de las personas. Luego viene la organización, la concatenación de pasos que tienen que tener. Casi siempre. Esto está muy asociado a la construcción de procedimientos que tienen que tener, lógico, un orden predefinido, donde hay un comienzo y un fin, y eso
es tremendamente válido preguntarle al alumno el para qué es, porque ahí él tiene que recurrir a un procesamiento diferente y mucho más complejo para poder delimitar los pasos que debe seguir para poder cumplir con una tarea, por ejemplo. Y la caracterización, que es un elemento tremendamente valorado y complejo, que es caricaturizar, es establecer características distintivas de los diferentes objetos de la realidad y también de los comportamientos que tienen las masas y las personas de manera individual. Por otro lado, y para poder ir reforzando qué es lo que implica esta retroalimentación que hacíamos mención anteriormente y que sin duda es el factor pedagógico que se encuentra conexo a la evaluación formativa, es identificar el error en el momento oportuno. No se recomienda postergar la retroalimentación de manera tardía a cuando la visibilizó el docente. Idealmente debe retroalimentarlo en el momento que él pudo constatar que hubo un error en la grafía, en la acción que debería emprender el alumno de manera correcta. También es recomendable, para que sea efectiva esta retroalimentación, utilizar los canales de información adecuados. No se trata de gritar, se trata también de enseñarle a los estudiantes algunos códigos, algunas claves, algunos gestos que pueda hacer el docente y que impliquen corregir, reforzar, bajar un poco la intensidad, reorganizar la tarea, etc. Corregir a través de los canales las vías de comunicación requeridos para cada situación pedagógica. En algún momento vamos a focalizar la atención para que el alumno observe, en otras para que el alumno escuche, y en otra para que pueda hablar y argumentar lo que uno quiere escuchar. Prever anticipadamente la respuesta correcta e incorrecta del escolar. Hay algunos autores que promueven que mediante la planificación integradora incluso se planifique la evaluación y los vocablos, las palabras que se podrían utilizar para poder retroalimentar a los estudiantes. Por tal motivo, esto tiene mucho sentido, saber cuándo la tarea está ejecutada de manera correcta y cuándo se despliega de manera incorrecta. Aplicar la retroalimentación individual sobre la grupal, sobre todo cuando existen grupos numerosos, cuando se da una retroalimentación de manera general, muchos escolarizados se preguntan si ellos son los que están incurriendo en el error que necesitan subsanar producto de la instrucción que está dando el docente. Por tanto, la sugerencia es decir el nombre del estudiante y decir el error y decir cómo corregirlo. Aunque algunos no son asiduos a este planteamiento, pero muchos autores y particularmente promuevo que la retroalimentación sea individual por sobre la grupal. Seleccionar el tipo de retroalimentación según la necesidad educativa. Como decíamos anteriormente, idealmente el profesor, además de manejar muy bien los códigos lingüísticos, debería enseñar a los alumnos algunas claves de lenguaje asociado al lenguaje no verbal, de manera de dosificar sus intervenciones y no caer en difonía cuando tiene que intervenir oscilando la voz en inflexiones que son inefectivas cuando son grupos numerosos o son un poco indisciplinados. Por tanto, a veces la retroalimentación va a ser un gesto con el dedo hacia arriba, que según Muska Moston y Sarah Ashworth, es un tipo de retroalimentación, no es una animación como lo plantean otros autores, es un feedback que va asociado a lo social,
a lo afectivo del escolar y por tanto resulta válido para poder comprometerlo aún más en el desarrollo de la tarea. Y por último, emplear retroalimentaciones durante toda la clase. Creemos que para poder regular el comportamiento del estudiante, para poder regular el desarrollo de la tarea, es importante que el profesor regule también sus retroalimentaciones durante todo el concierto de la clase, de tal manera que los alumnos se sientan también más apoyados por la gestión docente que emprende el profesor. Por tanto, en algunas publicaciones hemos subrayado la importancia que tiene este factor retroalimentador dentro de la evaluación formativa. En primer lugar, sugerimos a los docentes describir el error en forma clara, de manera a facilitar la implicación y compromiso por el éxito pedagógico, por el aprendizaje de los estudiantes. Ser clarificador al momento de corregir, de advertir las consecuencias que puede tener un trabajo que va mal dirigido o va mal desarrollado. Utilizar estrategias de acompañamiento y monitoreo durante toda la clase. Lo decíamos recién, idealmente de manera afectiva y efectiva. Una regañadera cizañera, una llamada de atención en público, inhibe, desfavorece, en vez de implicar, de aumentar el compromiso por la tarea por parte del estudiante. Informar de manera permanente el nivel de adquisiciones será fundamental para retroinformar cómo se está desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje, aplicar medidas remediales, es decir, tener un ejercicio reflexivo permanente por parte del docente, con el único motivo de favorecer el éxito pedagógico por parte de los escolares. Y como conclusión a estos 3 señalamientos, el escolar que es informado en forma oportuna y de manera correcta, tiene más probabilidades de aprender. Aquel que no se le informa o no se le señala de manera correcta cómo superar sus acciones deficitarias, es muy poco probable que aprenda. Para señalizar algunos elementos concretos que tienen que ver con la evaluación formativa, hemos rescatado algunos instrumentos que están de zona acceso libre y que voy a explicar a continuación. Generalmente en la evaluación formativa se utilizan rúbricas en las cuales se define un conjunto de criterios que son anexados con los respectivos descriptores, idealmente de menos a más. Pero al visibilizar muchas rúbricas, no responden a esa condición y son escalas de calificación o escalas de valoración. Y esas tienen diferente corte porque tienen escalas ordinales o de frecuencia que sirven más para calificar que para evaluar formativamente a los escolares. En este instrumento que estoy mostrando, una escala de valoración para evaluar debates, los autores generaron a un grupo clase algunas instrucciones para que conjuntamente estudiantes y profesor a cargo construyeran este instrumento para poder evaluar debate. La consigna desde un comienzo fue utilizar conectores textuales, fórmulas para pedir y dar la palabra, y la cortesía de los participantes. Como se pueden dar cuenta, hay 4 criterios: la preparación previa, la aportación personal, la capacidad de interacción y la puesta en escena. Todos están puntuados de acuerdo al nivel de complejidad en que se aborda cada marco de referencia descrito en el instrumento. Posteriormente se señalan algunos indicadores representados con la máxima puntuación
Por ejemplo, cuando hay una presentación sólida y sin laguna, que denota preparación. Sin embargo, para tener la calificación mínima que está en la columna a mi costado derecho, la columna amarilla, una improvisación manifiesta solo le otorga 5 puntos. En la aportación personal, como integrante de cada grupo, aporta argumentos interesantes. En la máxima puntuación no contribuye 5 puntos, que es la mínima puntuación. Usted se puede dar cuenta en este tipo de ejemplo que no hay puntaje cero. Es decir, idealmente te debería partir de un 2 para arriba. La capacidad de interacción es cuando el sujeto, el estudiante, el sujeto evaluado contribuye en todo momento y no es capaz, tiene el puntaje menor, no es capaz de realizar interacciones con los compañeros o con los que está debatiendo. Y la puesta en escena, el estudiante cumple con los cánones, como por ejemplo, usted le dijo una indumentaria específica para el debate, le dijo que tuviera el cuaderno y el lápiz a mano, respetó los cánones, tiene la máxima puntuación. No respeta las normas de comportamiento y procedimiento que fueron señalizadas previamente, va a tener el puntaje menor. Autores Montiel Blanco y Pérez Puello. En este otro instrumento que es muy interesante para ser aplicado en la educación general básica, la educación primaria, que una escalera de colores, con 2 motivos, para evaluar y calificar la participación y autonomía del trabajo en clases, entendiendo que el calificar ya implica asignarle un valor numérico o conceptual, generalmente asociado a este símbolo llamado nota o calificación. Pero como nos interesa la evaluación formativa y también nos interesa la calificación, hemos seleccionado 4 criterios que tienen relación con lo que señalamos, la participación y la autonomía del trabajo en clases. ¿Cuál es la idea? Que en una primera instancia el alumno se autoevalúe tachando en uno de los cuadros de la segunda columna cuál le correspondería según su propio criterio en ese momento del ciclo didáctico que está cursando. Se dio inicio a la unidad de 8 clases y nos encontramos en la clase número 4 que aplicamos esta evaluación. Entonces él tendría que tachar o poner un color de acuerdo a las categorías señaladas en el apartado superior que se encuentra en esta pantalla. Entonces, al graficar con el color, él se puede dar cuenta, o se puede dar cuenta la estudiante, de qué aspecto debería mejorar para encontrarse en la categoría sobresaliente. De esa manera, el color lo puede asociar con una categoría y lo puede asociar con su nivel de adquisición y su resultado de aprendizaje que en ese momento ha logrado él consumarse de acuerdo a esta autoevaluación que se está generando. Respecto al trabajo personal en clase, la autonomía respecto a la organización, respecto a la colaboración y la asistencia y puntualidad. Y posteriormente, ya cuando se requiera que este instrumento sirva también para la calificación, el alumno va a colocar un color en los números de las categorías numéricas que están en el costado derecho, y eso implica que si usted aplica autocalificación, debería asignarle una ponderación para la nota final que debería combinar idealmente con una calificación que le otorga el profesor e idealmente una calificación que le otorgan sus compañeros.
En esa tríada se funde la evaluación formativa, que permite que el estudiante sea un protagonista más del proceso de evaluación y calificación. Entonces la escalera de colores sirve en este ejemplo para dos causas: para evaluar formativamente y para que se autocalifique el escolar luego de un proceso determinado. ¿Qué es lo que debería ir acompañado a este tipo de instrumento de la escalera de colores? Como decíamos desde un comienzo, hablábamos de evaluación formativa continua, hablábamos de la evaluación continua. En este tipo de instrumento debería indicarse por parte del profesor o la profesora qué cosas qué cosas él recomienda para mejorar la presentación, el contenido y aprender progresivamente. Tienes que prender el micrófono. Disculpen, pero se Sí. cayó el sistema. Sí, no te preocupes, sí, nos dimos cuenta. Aquí aprovechamos de hacer relleno, como dicen en la tele. ¿Ah? Si quieres proyectas de nuevo, claro, ahí. Bueno, estábamos casi cerrando ya. Decíamos que para Ahí está. poder valorar la calidad de los instrumentos de evaluación formativa, Pérez Puello y colaboradores nos presentan algunos criterios que nos permitirían observar la calidad de los instrumentos de evaluación formativa. En primer lugar, la selección y claridad de los aspectos a valorar. En tal sentido, tiene que estar trasuntado en declarativos que tengan correspondencia con el objetivo de aprendizaje y que sean expuestos de tal manera que el estudiante sepa lo que se le va a exigir. En segundo lugar, distinción entre los niveles de logro. Decíamos que idealmente sean de menor a mayor, que se denote que hay diferencia entre los distintos estadios de logro que se pretende que el estudiante ojalá consiga los de mayor puntuación, que estén ordenados desde el más simple al más complejo, que su redacción, su sintaxis, su puntuación sea aprehensible por el escolar, que lo entienda, y que tenga idealmente, como lo señalamos desde un comienzo, un uso formativo, que no sirva para auditarlo, para encasillar al estudiante, sino que para identificar su nivel de logro, identificar sus errores y mejorar la calidad de las prácticas pedagógicas de los docentes. Por su parte, Pérez Puello, en otro trabajo, recomienda algunos pasos fundamentales en la aplicación de instrumentos de evaluación de índole formativo. En este caso, él recomienda, Pérez Puello y colaboradores, que el instrumento se ajuste lo más posible a la situación de evaluación, a la actividad de evaluación que deben emprender los escolares. No tan compleja, ni tan simple como lo veíamos recién, que sea aparejada a la zona de implicación del yo, de tal manera que la gran mayoría de los estudiantes tengan posibilidades de éxito pedagógico. También es requiriente para poder aplicar este tipo de proceso que los estudiantes comprendan el instrumento que se va a utilizar. Es decir, es necesario mostrar los instrumentos de evaluación idealmente desde el comienzo de la unidad a trabajar. Y eso facilita lo que se denomina el andamiaje estructurado, lo que ya consigue mediante la evaluación formativa, se engarza, se genera un enlace con la evaluación sumativa, y es mucho más probable que él tenga buenas calificaciones. También es importante identificar en qué momento se van a aplicar este tipo de instrumentos, qué agentes van a estar implicados. Nombrábamos a 3 que idealmente deberían estar dispuestos progresivamente a participar en este proceso de evaluación:
la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación por parte del profesor. Y también es importante clarificar desde un comienzo qué procedimiento vamos a utilizar. La observación, vamos a utilizar algunas pruebas, algún trabajo de investigación, entre otras cosas. Llevar un proceso de evaluación triádica es que los 3 agentes participan de tal manera de comprobar la fiabilidad del instrumento y la coherencia con la calificación final. Es decir, el profesor podría darse el tiempo de poder contrastar lo que se califica el alumno a sí mismo, las calificaciones que reciben entre pares y la calificación que entrega él, y darle mayor fidelidad a los instrumentos formativos que en este caso deberíamos estar ceñidos bajo estos criterios. Para ir cerrando, las principales implicancias que tiene la evaluación formativa están dadas por un proceso de activación y de potenciamiento del pensamiento que está alojado en el cerebro humano. Son procesos cognitivos que se encuentran todavía en desarrollo. Hay que tener presente que según la neurociencia, a los 25 años termina de madurar este órgano rector responsable del pensamiento humano. Principalmente se potencia mediante la evaluación formativa todo tipo de procesos sensoriales, representativos, racionales, que tienen que ver con su funcionamiento, con su estructuración, y que generan progresivamente, en la medida que usted aplique la evaluación formativa, un desarrollo significativo en la que están muy en sintonía con las habilidades y destrezas intelectuales. Por tanto, se da una relación sinérgica bastante interesante e importante dentro del proceso educativo cuando se logra implementar la evaluación formativa de manera permanente. Por vuestra atención, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Una pregunta que empiezo yo solamente para preguntarte si es posible que tú nos compartas la presentación, porque varios profesores la estaban solicitando. Entonces, encantado, Silvana, se la envío a usted. Ya, perfecto, Jorge. Muchas gracias y yo la envío a todos los que están presentes en este momento. Nicolás había levantado la mano mientras tú estabas exponiendo y tiene una pregunta. Entonces, Nicolás, si quieres, abres tu micrófono y para que le hagas la pregunta. ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Muy bien. Gracias. Perfecto. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos los presentes. Profesor, breve y conciso. Lamentablemente, nosotros como docentes hemos vivido una realidad completamente distinta en los establecimientos educacionales. Ahora Nicolás se quedó congelado. Una violencia en los establecimientos. ¿Ahí sí? Sí, tienes que decía que tu realidad había sido muy diferente en los establecimientos, pero no alcanzamos a escuchar el por qué. Nicolás, mira, te propongo una cosa, no sé si me escuchas. Hazme con el dedito si me escuchas. No, se desconectó. Se me fue de pantalla. Sí, ahí está de nuevo. Ahí. Nicolás, a lo mejor tu conexión mejora si apagas la cámara. Probemos con la cámara apagada. ¿Se escucha bien ahora? Sí, ahora se escucha perfecto. Gracias. Perfecto. Bueno,
continuando con la pregunta, que últimamente, sobre todo por los efectos post pandemia, nos hemos visto los docentes enfrentados a mucha violencia en los establecimientos educacionales y con ello también a una gran diferencia dentro de lo que se espera o lo que se propone por parte de los establecimientos, por parte. Hoy por hoy en varios establecimientos se está tomando como base educativa la emocionalidad del estudiante en este caso, pero ¿cómo uno puede aplicar el tema de por ejemplo, de la constructividad, el aprendizaje guiado, del tema del que ellos mismos se evalúen cuando la realidad es completamente distinta? Nos estamos viendo enfrentados a una realidad en la cual los alumnos muchas veces no quieren participar y se ven inmersos a una educación que también nosotros los profesores tenemos que entregarle como una contención emocional, porque no la poseen en los hogares. No hay una educación como se había hace 20 años atrás, en donde el alumno venía con ciertas normas, con ciertos parámetros, y acá los padres ven actualmente los establecimientos como donde nosotros tenemos que entregarle y brindarles todo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si falla un tipo de escuela, que es el hogar, y en la cual en el establecimiento tenemos que reforzar todo, desde los valores hasta la emocionalidad. Sí, Nicolás, tomé bastante atención en lo que tú señalas. Bueno, hay algunas obras en la actualidad que mencionan eh, lo siguiente: si es la escuela la que está en deuda con los escolares o es la sociedad la que está en deuda con la escuela o con los escolares. Es un juego de palabras que parece trabalengua, pero la situación, esto de eh, contener en la institución escolar, ha sido parte del oficio que debe desarrollar el profesor en la actualidad. Y ese es un asunto que no tiene precedente, no estaba escrito en la historia que esto iba a pasar en algún momento, eh, y que nos íbamos a encontrar paralelamente con una crisis mundial. Hay un conjunto de guerras que están instaladas en el mundo. Eh, hay no solo los problemas que usted señala de violencia son producto de a veces de hogares que están un poco disfuncionados, sino que la tasa de aceleración que tiene la misma sociedad, la misma existencia, han generado estos cambios, sobre todo en aquellos más sensibles que son los niños y son los jóvenes. Pero hay un asunto que yo te sugiero que nunca pierdas eso que debemos tener los profesores. La institución escolar, el propósito de su constitución, principalmente ha sido formar al niño como hombre para que enfrente la vida posteriormente con algunas herramientas para involucrarse en el mundo laboral o seguir estudios superiores. Entonces nunca se debe perder esa motivación por parte de la institución escolar y por parte del profesor responsable. Para poder implementar todo lo teórico y metodológico que he expuesto, sin duda alguna tienes que contextualizarlo a las necesidades que tiene la institución escolar y seleccionar lo mejor que tú pudiste rescatar de esta presentación y aplicarlo progresivamente en tus estudiantes. Es probable que la escalera de colores, para efectos de contención, te permita acercarte mucho más a ellos y conocer sus aprensiones, sus miedos, y al verte como un sujeto humano, es muy probable que se genere un nexo distinto a lo que estaba antes. Un profesor sin afecto,
sin ese compromiso inalienable que es mostrar cariño, preocupación por el otro, serían recursos que deberían favorecer la implicación y el compromiso por parte de los estudiantes. Entendiendo que es complejo el escenario, pero también entendiendo que en algún momento lo van a evaluar al profesor y le van a pedir estos requerimientos, que sea reflexivo, que sea crítico, que plantee asuntos en contexto, y para ello tenemos que estar actualizados con estas demandas que establece el marco regulatorio y las nuevas tendencias en evaluación que traté de resumir anteriormente. Muchas gracias, Jorge. Colegas, no sé si hay alguna otra pregunta, acotación, comentario que ustedes quieran añadir o preguntas hacerle al profesor. De nada, Nicolás. ¿Sí, Ana María? ¿Te escuchamos? ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Agradecer profundamente al profesor por todo lo que ha enseñado en este ratito y estuve muy atenta. Y me gustaría hacerle una consulta, ya más bien como él como experto. Nosotros hace muy poquito empezamos con un decreto nuevo de evaluación, el decreto 67, que en algunas escuelas ha tenido interpretaciones un tanto distintas también. Lo ideal es ir transitando a esta evaluación formativa y consultar un poquitito la experiencia de otros países que han tenido este tipo de evaluación. ¿Cuánto tiempo han demorado en transitar a esta evaluación más bien formativa, centrada netamente en el estudiante, con un modelo de planificación distinto por parte del profesorado, un modelo invertido de planificación, también apunta a los proyectos, ¿cierto?, al desarrollo de proyectos en el aula, y considerando nuestra realidad en la escuela, ¿cuánto tiempo más o menos se proyecta en que nosotros podamos ya avanzar directamente a esta forma de evaluar, donde ya lo sumativo va quedando un poquito atrás y ya nos enfocamos, independiente de que el decreto igual nos pida la nota al final de año, pero según lo que él ha visto en otros países, ¿cómo ha transitado este nuevo paradigma en el tema de la evaluación? Gracias por tu pregunta, Ana María. Como lo señalé en la presentación, se genera un corte radical más o menos del año 2000, donde surgen estos nuevos paradigmas de evaluación integradora, formadora, evaluación para el aprendizaje. Tal como tú lo señalas en el decreto 67, que establece las normas para la calificación, evaluación y promoción escolar, se promueve la evaluación formativa, especialmente la evaluación formativa continua. Y implícitamente está este paradigma que es la evaluación para el aprendizaje. En el cuerpo de ley no figura como tal, pero implícitamente está. Lo que yo conozco es, por ejemplo, en la realidad española y mexicana, que han implementado a nivel primario procesos de evaluación formativa, más o menos 2 años se han demorado en generar una cultura de evaluación que no sea apreciativa por parte de los escolares, porque resulta complejo cuando el escolar no sabe la relevancia que tiene el proceso de evaluación y calificación y tiene que calificar al compañero, lo hace solamente de manera apreciativa. Esa es una de las grandes patologías que tiene la evaluación. Es decir, porque me convida a la colación, o porque es simpático, le otorgo una calificación mayor. Entonces, esa información, ¿qué nos quiere decir? Que progresivamente tenemos que ir aumentando el número de agentes en el aula, la autoevaluación, la coevaluación con asuntos simples, pero sí induciría a todos y a todas a que aprovechen más este recurso de la retroalimentación, que no sea solamente acotar el proceso de evaluación formativa con un instrumento, con una sistematización de recogida de información, sino que darle mucho más
peso, mucho más relevancia a la retroalimentación durante todo el concierto del ciclo educativo. Y el alumno, lo más probable es que empiece a aprender y sea más aprensible para él el hecho de que haya una persona que lo refuerce, que lo retroalimente, que lo anime, que le corrija, y él va a tener que aprender poco a poco a ser parte de esa cultura que va a ser distinto a lo que acostumbrábamos a tener solamente asociada la evaluación con la calificación. Eso es lo que te recomiendo, Ana María. Muchas gracias. Gracias, Ana María. ¿Alguna otra consulta, colegas? Entonces, yo voy a recapitular que la presentación del profesor Jorge Valdivia la van a tener en sus mails, ¿ya? No les prometo que la van a tener en esta semana, pero sí se las vamos a enviar, ¿ya? Porque seguimos con la escuela de invierno mañana, entonces estamos un poco como ocupados en esta semana, ¿ya? Pero la van a recibir. Y por otro lado, también había un colega que consultaba si había certificación. Y también la respuesta es afirmativa, les vamos a hacer llegar un certificado de participación a sus mails, al mail con el cual se inscribieron en este webinar. Cecilia, ¿tiene levantada la manito? Sí, buenas tardes, muchas gracias. Hola. Solamente, buenas tardes. Mire, solamente agradecer al profesor que realmente en mi caso muy particular fue un cambio de paradigma en la evaluación. Yo soy educadora de párvulo de profesión, pero trabajo haciendo clases en la Universidad de Concepción. Y desde aquí nosotros trabajamos las evaluaciones un poco dejando como el primo lejano de las planificaciones. Sí se han considerado, pero nunca de esta forma. Así que le agradezco mucho al profesor, las vamos a adaptar a la realidad de los preescolares y sobre todo en este proceso de la transición, este tránsito que tienen los niños de kinder a la enseñanza básica. Así que agradezco muchísimo la oportunidad. Me encantó la exposición del profesor, muy clara. Bueno, solo eso, agradecer. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Cecilia. Eduardo, tenías la mano levantada, no sé si quieres hacer alguna pregunta o... Hicieron Solo preguntas en el chat. lo dejé en el chat. Ah, la dejé en el chat. A ver, perdón, no la había visto. Entonces, Eduardo pregunta si es partidario de priorizar en el contexto escolar el evaluar en cuanto a porcentaje según proceso sobre la calificación de promedios. Bien, vamos a tratar de responderte tu pregunta recordando lo siguiente: la evaluación formativa te promueve tanto el proceso, el progreso, como el producto. Los tres elementos son importantes dentro de la evaluación formativa. Ahora, el peso relativo que tú le quieres otorgar al proceso es válido que tú, que conoces el contexto particular donde te desenvuelves, te das cuenta que los alumnos son entusiastas, son empeñosos, y esa es la valoración máxima que tú le vas a dar a la ponderación final. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero no tienes que obviar que se requieren estos tres elementos: el proceso, el progreso y el producto, para que se consume en su totalidad la evaluación formativa. Gracias, Jorge. Entonces, bueno, colegas. podría... Ay, perdón, Sí. perdón. No, dale, te escuchamos. En ese sentido, entonces, considerando esos tres elementos, yo podría darle prioridad a evaluar en base a porcentaje, obviamente, porque se hace totalmente sesgado. Es una opinión, en base a lo que escuché al profesor, evaluar por promedio, aún considerando estos tres componentes. Si estoy en un error, me gustaría que me corrigiera, pero aún así, claro, siempre teniendo como base lo que usted menciona, y que coincido totalmente con usted, considerando estos tres elementos, aún así creo que se apega más al evaluar en porcentaje. Entonces mi duda apuntaba hacia en el contexto escolar, que no se ve tanto,
porque se ve más en un contexto universitario. En la universidad uno puede ver más estas cuestiones. Creo que en este contexto escolar, primaria, secundaria, yo soy partidario de eso, pero no sé qué tan convencido estoy cuando veo que hay un sistema que prioriza el promediar, y eso se hace muy subjetivo, ¿no? No sé si me explico, profesor. Claro. Lastimosamente, tal como lo señala el mismo decreto 67, pues te habla de promoción escolar. Y para promover al escolar, o es con nota 4, o es una situación asentada que tiene que tener los apoderados con el profesor para poder informarle qué es lo que pasaría si el alumno lo promovemos de curso. El promedio, lastimosamente, está enclaustrado en la cultura educacional en general, en todo el mundo, no siendo lo más importante, pero tiene que llegar en algún momento a un valor promedio. ¿Estamos, Eduardo? Sí, el decreto 67 me respalda para yo hacer valer en mi contexto escolar, evaluar en base a los 3 elementos que usted decía, pero por medio porcentaje. No lo señala de esa manera, Eduardo. Es una propuesta que solamente te hago yo. Entiendo. Gracias, Eduardo. Gracias a ti por la pregunta. Colegas, entonces ya damos términos a este webinar de hoy. Los dejamos invitados. Ustedes saben que continuamos con la escuela de invierno mañana, durante todo el día, en los diferentes talleres que hay. ¿Ya? Así que están cordialmente invitados si se pueden conectar a otros. También tenemos una temática que es muy interesante y que atrae a muchos profesores, sobre todo a los que son de educación media, que aquí deben haber profesores de educación media y a lo mejor de técnico profesional, que es sobre la evaluación docente, ¿ya? Y la construcción del portafolio, ¿ya? Esa es la tercera parte en el día de mañana, aparte de una segunda parte del taller sobre juegos, ya, metodología de juego, y otros que tenemos. Así que les agradecemos mucho el estar conectados hasta esta hora. Ya sabemos que están de vacaciones y los envidiamos, la mayoría de los que... así que les doy las gracias por estar conectados, les doy las gracias nuevamente al profesor Jorge Valdivia por tan interesante exposición y nos vemos prontito. Que estén muy bien. Gracias.